Bueno, entonces chicos, hoy vamos a ver enfermedades minimizantes. Bueno, yo soy Maite García, la chica que les dio la otra clase de ACB la semana pasada. Cualquier duda que tengan, frénenme en cualquier momento, si no se guarden las preguntas que tengan. Bueno, acá puse un poco los objetivos que me parecieron más importantes. Saberse el diagnóstico, clínica y tratamiento de la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica. Poder relacionar los diagnósticos diferenciales porque hay múltiples. Conocer la principal emergencia neurológica desmielinizante que es Guillain-Barré y reconocer en la resonancia magnética, puse algunas imágenes así vamos practicando también cómo leer las resonancias magnéticas de estas patologías, ¿sí? Bien, primero conceptos importantes. Hay dos conceptos que es desmielinizante y dismielinizante. ¿Alguno sabe cuál es la diferencia? Que en uno es como que hay destrucción de la mielina y en el otro hay como falla en la producción, ¿puede ser? Impecable, justamente eso. La desmielinizante es la que la vaina de mielina de los nervios ya está formada, pero se daña, ya sea probablemente en estos casos como un problema autoinmune, ¿sí? Y dismelinizante es que no se puede producir correctamente. Estas tres son las que vamos a ver hoy: esclerosis múltiple, neuromielitis óptica y Guillain-Barré, ¿sí? Bien. Esclerosis múltiple. En las tres patologías que vamos a ver, puse características que lo tienen que saber como su documento más o menos, que es, en esclerosis múltiple es autoinmune, inflamatoria y degenerativa, ¿sí? Y afecta a todo el sistema nervioso central, tanto el encéfalo como en la médula, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a ir a buscar en las imágenes de la resonancia magnética, ¿sí? Bien. Epidemiología, bueno, hay 2.500.000 personas que padecen esclerosis múltiple y encontré que en Argentina hay 35 casos sobre 100 habitantes, o sea, es bastante. Y predomina en el sexo femenino. Y la edad puede ser muy controversial porque hay algunos que se diagnostican años más tarde, pero suele aparecer la clínica progresivamente desde menos de 18 años, o sea, personas muy jóvenes. Hoy día se está empezando a diagnosticar más personas mayores de 40 años, pero varía mucho. Lo más importante es que predomina el sexo femenino y saber un poco la clínica para ya pensarla. Factores predisponentes. Factores genéticos y ambientales son los que predominan en base como a la etiología de esta patología. Genético, bueno, se vio que tiene una gran cara genética. Se ven muchos pacientes que de primer grado, o sea, por ejemplo, los padres que tengan esclerosis múltiple, los hijos también probablemente tengan esclerosis múltiple a la larga. Y se vieron dos genes involucrados, que son esos, pero nada, más que nada etiológico. Y ambiental, se lo relaciona mucho con el virus Epstein-Barr. Personas que se infectan con Epstein-Barr son los que más se ven relacionados con la clínica de esclerosis múltiple. Y bueno, entre otros, déficit de vitamina D, tóxicos, el tabaquismo también se lo vio mucho. Y la microbiota intestinal se lo está estudiando mucho ahora porque vieron que ahora se habla como que es el segundo cerebro. Entonces tiene mucha carga a nivel de la autoinmunidad, como es una patología autoinmune, se lo está viendo como que tiene gran relevancia si está alterada la microbiota intestinal, básicamente. ¿Hasta ahora alguna pregunta que me quieran hacer? ¿O Sí, vamos yo bien? tengo una pregunta, porque en el Sí. libro, nada, la parte en la que se habla de los factores predisponentes, digamos, o que están Uh -huh. involucrados, entra mucho en el tema de lo que es gemelos univitelinos, diferentes genes y todo eso. Con saber estos conceptos de que tiene una carga genética y que los dos genes más involucrados en el HLA, DR2 y DRB1, ¿estamos bien? Sí, porque es más que nada, sí, en el libro habla mucho de niños monocigotos y Sí, disigotos, como si es mucha cara genética. Lo principal es eso, que sepan que tiene mucha cara genética y mucha cara ambiental, ¿sí? Y perfecto. que lo sepan explicar por el tema de la autoinmunidad. Simplemente eso. Excelente, gracias. De nada. Bien, la fisiopatología, un poco, ya dije esto de que es autoinmune. Puse los tres principales: ambiente, genética y autoinmunidad, ¿sí? La teología principal. Nada, básicamente
el cuerpo, al ser autoinmune la patología, no detecta que nuestros antígenos son nuestros, entonces los reconoce como extraños. Entonces los linfocitos T van a secretar citoquinas, se va a generar toda una secuencia de inflamación y va a generar daño en la mielina. Lo mismo pasa con los linfocitos B, que van a generar los anticuerpos contra esos antígenos. Entonces ahí se genera todo el círculo de la autoinmunidad. Y ahí abajo puse que esto es discúlpame que te interrumpa. Puede ser, hay una compañera que está esperando que la acepten. A ver, me fijo. Perdón, que te interrumpa. No, no te preocupes. Dale, gracias. Ahí, bánquenme. Ahí está. Ahí deberían estar todos. Bien. Bueno, y acá abajo, como decía, puse los 3 daños principales que se generan en esta patología, que es lo que nosotros vamos a ver en las imágenes, ¿sí? Se va a ver daño axonal en el oligodendrocito, que lo vamos a pensar más como daño del encéfalo, y en el cuerpo neuronal, que se está viendo mucho que esto a la larga, esta patología trae atrofia cerebral, porque daña el cuerpo neuronal. Entonces también vamos a ver eso en las imágenes. Bien, ahora empieza la parte que capaz marea un poco, pero es más que nada clasificación. O sea, yo lo que necesito que se lleve en esta clase es la clínica. Pero como es tan variada la clínica y a lo largo del tiempo varía mucho, se la clasificó. Algo importante ¿Puedo hacer una pregunta antes de seguir? Obvio. Sí. Porque yo acá leí el libro y una definición que da en las neuropatías desmielinizantes es que actúa contra la célula de Schwann, pero respeta la integridad del axón. Claro, exactamente, justamente es eso, porque si no sería una patología axonal. Es desmielinizante porque daña la vaina de mielina. Hay otras patologías que vamos a ver un poco más al final de la clase que dañan directamente el axón. Pero sí, vos quedate con que es una neuropatía que daña la vaina de mielina. Ok, perfecto. No, porque yo había visto ahí en la diapo anterior como que decía que también había daño axonal. Daño axonal porque termina, sí, claro, está bien la pregunta. Daño axonal porque si uno daña la vaina de mielina va a repercutir en el axón, ¿entendés? Por eso va a tener la clínica al paciente. Porque si no está íntegra la vaina de mielina, el axón va a estar como inestable, se podría decir así. Pero no es que genera directamente un daño fisiopatológico contra el axón. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, volviendo a esto, los pacientes que tienen esclerosis múltiple tienen brotes. Los brotes son como ataques, crisis de la clínica neurológica. La definición concreta de brote en la esclerosis múltiple es una disfunción neurológica que dura de 24 horas o más en ausencia de infección o fiebre. Esto es importante porque ahí ya vamos a estar sacando otras etiologías, infección o fiebre, ¿sí? Y lo que les decía Nico, no sé si se van a acordar el otro día que tuvimos clase de ACV, esto de los diagnósticos diferenciales de que duran más o menos de 24 horas. La esclerosis múltiple, los brotes, era un diagnóstico diferencial de ACV. Nada, tenerlo en cuenta. Los brotes suelen durar de 24 horas o más y ahora vamos a ver bien la clínica, ¿sí? Bien. Y ahora, la clasificación. Hay 3 que yo les puse que no están dentro de la clasificación en sí, pero es un concepto importante, porque CIS significa síndrome clínicamente aislado, está en inglés, por eso se llama así, que básicamente es un paciente que debuta con una clínica de esclerosis múltiple, ahora vamos a ver cuál, pero que en la imagen no se ve las típicas imágenes que se ven en la esclerosis múltiple. Entonces se lo considera como un síndrome clínicamente aislado. Obviamente hay que estudiarlo y hay que seguirlo a este paciente, pero no es esclerosis múltiple como tal. Después está otro concepto, que son pacientes que tienen imágenes que se las relaciona con la esclerosis múltiple, pero no tienen la clínica, que eso es un síndrome radiológicamente aislado. Bien, y después, bueno, está otra clasificación de esclerosis múltiple que es progresiva y fulminante, pero nada, o sea, esa progresa en días o semanas y el paciente muere. Pero lo que quiero que se lleven es la clasificación de abajo. Por un lado, a la izquierda está la esclerosis múltiple progresiva primaria. Básicamente es cuando el paciente arranca con la clínica, pero es progresiva, es decir, no tiene estos brotes que
de crisis de disfunción neurológica que puede tener la esclerosis múltiple. Simplemente a lo largo de los años la clínica va empeorando, pero no es que hay un momento que empeora de más. ¿Se entiende? Hasta ahí. Ahora vamos a ver un cuadro que se entiende un poquito mejor. Una pregunta, antes que nada. Sí. En el primero que dijiste de CIS, que dijiste que tenía clínica y la rezo es, no sé, ¿es normal o es patológica la rezo? Es decir, ¿no tiene rezo de esclerosis múltiple típica, pero es normal o hay otra lesión? Eso es lo que no entiendo. No, es normal. O sea, Okay. En la literatura dice que no hay lesiones compatibles con esta patología. Bien. Pero con ninguna otra, eso quiero decir. Con ninguna otra, no, claro. Bien. Después, por otro lado, está la esclerosis múltiple progresiva secundaria, que en esta el paciente, lo mismo, va progresando a lo largo de los años la discapacidad neurológica, pero en esta sí tiene brotes. Al principio tiene muchos brotes, en un año suelen tener de 2 a 3 brotes, después cuando va empeorando la enfermedad van disminuyendo, uno capaz cada 2 años tienen, pero son brotes importantes, o sea, el paciente puede quedar con una disfunción, una discapacidad completa. Bueno, eso es la secundaria. Pero lo importante es si está activa o no está activa, que es una nueva clasificación que se dio hace un par de años. Es esto de, ahora lo vamos a ver en el diagnóstico, pero el paciente puede tener lesiones en la resonancia magnética, pero puede no tener clínica. Y lo mismo, puede tener clínica, pero no se la ve la lesión en la resonancia magnética. ¿Sí? Por eso se los tiene que estudiar año a año. Pero es esto de si está activa o no. Activa quiere decir si tiene lesiones en la resonancia magnética o no. Y progresión quiere decir esto de la clínica si va progresando en el tiempo. ¿Se entiende? Entonces se la clasificó en activa con progresión, es decir, que tiene imagen en la resonancia magnética y la clínica es compatible, o sea, va empeorando. Activa pero sin progresión, se las ve la resonancia magnética, las lesiones, pero clínicamente no progresa la enfermedad. Puede estar no activa pero con progresión, no se la ve en la resonancia magnética, pero la clínica sí está. Y lo último que queda es que no se le ve resonancia magnética y no tiene clínica, que es la enfermedad estable, que es lo que uno busca con el tratamiento. ¿Se entendió esto? ¿Y qué tiene? Yo hago una sola pregunta. Sí, ¿Activa es cuando es clínica y progresión es cuando es resonancia o es al revés? Al revés. Activa quiere decir cuando tiene lesiones en la resonancia. Ok. Y progresión, o sea, si progresa en el tiempo, quiere decir la clínica. Ok, gracias. ¿Y qué es más peor pronóstico? ¿Que tenga activa la resonancia o que tenga progresión en la clínica? Las dos. Justamente las dos. O sea, lo importante siempre que se dice es que hay que ver la clínica, pero si el paciente está estable clínicamente, aunque tenga un poco de clínica de esclerosis múltiple, pero no se la ve la lesión en la resonancia magnética, usualmente se le suele hacer mucho más estudios para encontrar esa lesión. Porque si el paciente tiene la clínica, la lesión está, simplemente que no se ve en la resonancia. Ya. Lo más importante es la clínica igualmente. Bien, ¿algo más o podemos seguir? Bien. Bueno, acá puse un cuadro que es lo que a mí me sirvió a entenderlo, para entender el transcurso del tiempo de la enfermedad. Recurrente remitente es otra clasificación, pero que un poco más pasada, pero es esto de que el paciente, se ve el pulsor, ¿no? Si lo muestro, sí. Sí. El paciente va teniendo brotes a lo largo del tiempo y va empeorando, ¿sí? Acá es donde podría llegar a la peor parte de la enfermedad. La primaria progresiva ven que no tiene estos brotes que nombré, esto de que duran 24 horas, pero la clínica está, y la clínica va empeorando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y la última, la secundaria progresiva, es que arranca con brotes, pero después llega un punto que se mantiene y empeora bruscamente, ¿sí? Sin tener brotes. ¿Se entendió? Sí. ¿Seguros? Lo importante de esto es que entiendan la clínica y que sepan cuánto dura un brote, ¿sí? Es lo más importante para estar atentos en la guardia, más que nada. Bueno, ¿cuándo sospechamos de esclerosis múltiple? ¿Alguno sabe algo de cuándo debemos sospechar clínicamente? Puede ser que podía llegar a presentar neuritis óptica, creo que era mielitis.
No me acuerdo qué pasa, pero Sí, está muy bien igual. Parte de la clínica, sí, perfecto. ¿Alguien más se le ocurre algo o leyó algo en algún momento? Ataxia también. Ataxia, bien. ¿Algo más? Comprometía los esfínteres, creo, si no me equivoco. Bien, en menor medida, pero bien, sí. Bueno, está muy bien, la verdad. Lo importante es, ahora vamos a ver bien la clínica. A lo que iba con la pregunta era más que nada esto de, esta clínica que ustedes están nombrando, ¿cuánto dura? ¿Sí? Es esto de si el paciente les dice que de la nada tiene periodos de ceguera o que se le duerme un brazo o cosas así, y esto a lo largo de un año se le pasa seguido, hay que ver, o sea, de buena práctica médica es hacerle una resonancia magnética para buscar las lesiones que ahora vamos a ver. Pero nada, es esto de si un paciente tiene brotes o recaídas de 24 horas o más, hay que observar eso. Bien, la clínica. Acá es un poco lo que decían. ¿puedo hacer una consulta? Sí, obvio. Yo había leído como que, pero corregime porque no estoy segura de dónde lo leí, que como que el diagnóstico diferencial ahí un poco en lo que era la clínica, bla, 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 y la neuritis óptica con un nombre raro, era como si el paciente recuperaba solo o no. ¿Eso está correcto? Si O sea, recuperaba que pasaba solo, brote de remisión, o sea, que no necesitaba tratamiento, que quizás recuperaba la clínica que tenía sin necesidad de tratamiento médico o con dosis mínimas de corticoides. buena pregunta. Lo que va, la palabra recaída y remisión es de la clínica. Hay pacientes que pueden recuperar completamente, como la clínica perdida, por ejemplo, la ceguera. Hay pacientes que la recuperan y hay pacientes que no. Es muy común en estos pacientes que después de estos brotes tengan mucha fatiga, o sea, pero fatiga que los discapacita realmente, que ahora lo vamos a ver. Pero sí, puede ser que la recupere completamente como puede ser que no, depende del paciente. Y ahora el tratamiento también lo vamos a ver. ¿Sí? Gracias, sí, sí. No, Yo de por la nada. parte de remisión que no entendía si apuntaba a eso o quizás apuntaba a otra cosa. No, remisión es básicamente esto de si dura 24 horas o más. El paciente puede tener semanas posteriores que la clínica va disminuyendo, pero el brote ya pasó, digamos. Bueno, Gracias. no, de nada. ¿Y el compromiso es simétrico? ¿Cómo? ¿El compromiso es simétrico? No, buena pregunta. El compromiso no es simétrico en la esclerosis múltiple, justamente porque piensen que, ahora vamos a ver imágenes que capaz entiendo un poco más, el daño que se genera es como parcheado, o sea, es aleatorio en cualquier parte del encéfalo y cualquier parte de la médula. Entonces, depende de dónde se dañe, por ejemplo, donde se dañe un axón ahí, es la clínica que le va a generar. Puede ser unilateral, puede ser bilateral, es asimétrica. Buena pregunta. Bien. Volviendo a la clínica, lo más común es que los pacientes tengan lo que, no me acuerdo quién lo dijo, pero le dijo bien lo de la neuritis óptica, que básicamente episodio de ceguera aguda, que nada, discapacita al paciente justamente. Bueno, episodios de hipoestesia, oftalmoplegia internuclear, paresia, ataxia, que también nombraron. Ven que lo que alguien nombró de los trastornos esfinterianos es más común en la enfermedad avanzada, no tanto al principio de la enfermedad, ¿sí? Y la fatiga, que es uno de los síntomas que en el tratamiento se va a poner foco, porque es lo que más discapacita a estos pacientes. O sea, en la clínica le puede durar 24 horas, pero la fatiga que le queda después es lo que realmente discapacita. Te Bien. hago ¿Puedo dos consultar? preguntas. Sí, uno El a la vez. Perdón, ¿quién habla? Sí, Santiago, hola. El SCA, ¿qué significa ahí al lado de neuritis óptica? SSA era, bueno, acá no cambié la sigla porque está en español, pero es lo de síndrome clínicamente aislado. Ok, Es perfecto. lo que antes puse CIS, pero en inglés. Ok. ¿Y la fatiga, por qué se genera? Buena pregunta. O sea, yo creo que en el libro no está explicado por qué la fatiga le queda al paciente, pero pensá que es un consumo de energía abismal. Cada clínica de esto, hipoestesia, neuritis óptica, es como que de la nada al paciente le dura 24 horas y después disminuye y es como un cansancio neuronal, digamos. Es lo que yo creo.
En el libro no está explicado igual por qué les generan fatiga. Simplemente está visto que el 90% de los pacientes lo tienen, realmente. Ok. Pero no, que yo sepa, no hay una causa concreta, digamos. ¿Qué era la oftalmoplegia internuclear? No me acuerdo. ¿Alguno sabe qué es la oftalmoplegia internuclear? Que se anime. Espero. Porque esto también lo nombré el otro día en el ACB. ¿Nadie? Bueno, básicamente es cuando la clínica, vieron que, bueno, voy a ir a lo básico, voy a hablar un poco criollo, pero que el ojo se mueve por el óculo motor y por el abducens, básicamente para los lados. Es cuando se corta esa, a nivel del bulbo, hay una, no me acuerdo bien si era el nombre concreto, pero hay unas fibras que conectan cada par craneal, el 3 y el 6, para que se muevan coordinadamente. La oftalmoplegia internuclear es cuando se daña esa parte, justamente el bulbo que conecta ambos pares craneales, entonces ya no se mueven coordinadamente para los dos lados. ¿Se entiende? Como que no funcionan en yunta los dos ojos, eso sería. Claro, exactamente. Entonces puede ser que el del izquierdo, el abducen, se me vaya para allá al ojo y el tercero no me coordine y no vaya para el mismo lado, básicamente. Gracias. Eso también te está hablando de dónde estaría la lesión en la oftalmoplegia internuclear. Bien. Bueno, estos ya son síntomas un poco más característicos de esta patología, que están explicados en el ADAMS más que nada, pero son paroxísticos. O sea, yo tengo enfrente al paciente y no va a tener siempre estos síntomas. Síndrome de Yutof y de signo de Lermit. Lo importante acá es que, antes que me preguntaron el daño axonal, cuando se daña la vaina de mielina, los nervios quedan como expuestos. Entonces es muy común que en estos pacientes se den como un baño de agua caliente realmente y les genere mucha sensibilidad, o sea, la sensibilidad está aumentada. Entonces uno le pregunta al paciente si le duele o si le molesta cuando se dan baño de agua caliente y dicen que sí, justamente por este daño axonal, pero de la vaina de mielina. Después hay otro, el signo de Lermit, que este sí lo podemos ver cuando está enfrente al paciente, que básicamente le reclinamos la cabeza hacia adelante y le va a generar como, no me sale bien la palabra, pero como electricidad en toda la columna, justamente también por la sensibilidad del nervio. Entonces es como, si se acuerdan, no sé, de los signos de meningitis, lo mismo, pero signo de Lermit porque es para esclerosis múltiple. ¿Se entiende? Sí. Bien. Después puede tener neuralgia del trigémino, disartria, diplopía transitoria o crisis epilépticas, pero es muy raro, pero se ha visto pacientes. Igual una pregunta, si bien el signo Sí. de Lermit es dado en la esclerosis múltiple, también la causa es diferente, porque no sería por una inflamación meningia, ¿verdad? Obvio, sí, tal cual. Ok. Tal cual. Bien, diagnóstico. Acá tenemos 3 pilares importantes. La clínica, compatible claramente con lo que nombramos ahora. La resonancia magnética con diseminación en tiempo y espacio, ahora explico qué es, y excluir otros posibles diagnósticos. Esto de que decía de que el brote hay que sacar que la causa sea una infección, es uno de excluir los posibles diagnósticos. ¿Alguno sabe qué es la resonancia magnética con diseminación en tiempo y espacio? ¿Alguno leyó algo? Creo que diseminación en tiempo era que se hacían 2 resonancias con, vamos a poner un ejemplo, un mes de diferencia, y que en la primera resonancia había, qué sé yo, 2 lesiones, y en la siguiente resonancia había una lesión nueva, que eso creo que se podía evidenciar por que el contraste, o sea, que captaba el contraste, la lesión. Perfecto, tal cual así. Se la junta como diseminación en tiempo y espacio porque no importa si pasó 1 hora, 1 semana, 1 año de 2 resonancias diferentes, si hay alguna nueva lesión ya tiene positivo como la diseminación en tiempo y espacio. Y el espacio quiere decir los lugares más comunes en que estas lesiones que ven acá a la derecha se encuentran, ¿sí?
Ahora vamos a ver dónde son las más comunes, pero primero quiero ver si alguno se anima a explicarme esta imagen, como lo que hicimos la otra vez con la ACV. Cualquiera. Si no, la vamos explicando juntos, como la otra vez. ¿Se acuerdan que había que decir primero, bueno, qué Era un corte diagnóstico axial. era? ¿Cómo? Sería una resonancia magnética de corte Perfecto, axial, puede ser. perfecto. En donde se ven, en resonancia magnética creo que son intensidades, ¿verdad? Sí, muy bien. Sería hipointensidades. Ujú. No sé, de aproximadamente 1 milímetro, puede ser, Está perfecto. en el lóbulo izquierdo, Ujú. en el hemisferio izquierdo, En perdón. el hemisferio. ¿Y qué Eh, secuencia es? Que es lo único que te eh, faltó, el resto perfecto. T1, T2, perdón. T1, Bueno, T1, muy bien. Piensen que T1 es algo como más simple. En T1 la sustancia gris se ve gris y la sustancia blanca se ve blanca. Y el líquido cefalorraquídeo, por acá, que se ve poco justo ahora, es un corte que no se ven tanto los ventrículos, pero se ve negro, se ve hipointenso. En cambio, en T2, la sustancia gris se ve blanca, la sustancia blanca se ve gris, se ve invertido, y el líquido cefalorraquídeo se ve bien blanco, bien hiperintenso. ¿Sí? Eso es como lo más importante de la resonancia. Pero muy bien, se ven estas hipointensidades, que son las que yo les decía que se ven como parcheadas en cualquier lugar, son las lesiones de esclerosis múltiple. Esto se los llama en la teoría los black holes, como agujero negro, son típicas de la esclerosis múltiple. Bien, y estos son los 4 lugares que yo les nombraba, esto de la diseminación en espacio, que suele aparecer periventricular, bueno, justo acá no hay una imagen ventricular, pero periventricular, yuxtacortical, esta puede ser, esta de acá, por ejemplo, es yuxtacortical, ¿sí? Infratentorial y medular. Son los 4 lugares que principalmente se encuentran en estas lesiones, ¿sí? Bien, siguiendo con el diagnóstico, además de estas 3 que ya nombramos, la clínica, la resonancia y excluir otras entidades posibles que expliquen la clínica, también se le puede hacer una punción lumbar, ¿sí? Y observar el líquido cefalorraquídeo. Estas son las características típicas que puede tener un paciente con esclerosis múltiple en el líquido cefalorraquídeo. Hay un predominio linfocitario, la proteinorraquia está normal o levemente aumentada, la glucorraquia está normal, porque esto más que nada porque básicamente nos saca la idea de alguna infección, ¿sí? Y esto es lo más importante. Hay IgG positivo y bandas oligoclonales. Esto es otro diagnóstico. Antes se creía como que era patoneumónico de esta patología, las bandas oligoclonales. Hoy día se lo está viendo que no, porque no todos los pacientes lo tienen, pero está dentro de la literatura puesta como que es parte del diagnóstico, ¿sí? ¿Hasta ahora alguna pregunta o vamos bien? ¿La punción lumbar la haces de rutina? O sea, no de rutina me refiero, buscando el diagnóstico. O una vez que tenés la clínica y la rezo, ya está, te quedas con eso. Si el paciente está estable y en la imagen no muestra ninguna como contradicción para hacer una punción lumbar, se la debería hacer. Te la haces igual. Ok. Sí. Listo. Pero esto de que la precaución de no hacerla cualquiera porque sí. No, obvio. Bien. Ahora vamos con otras imágenes. ¿Alguien más quiere ayudarme con estas imágenes, explicarlas? Es una resonancia, un corte axial, se ven múltiples imágenes distribuidas en los 2 hemisferios, que en este caso son hiperintensas, redondeadas. Impecable. Ven, acá está muy bien lo que decís. Si se acuerdan, ¿qué secuencia es para vos? Y debe ser T1 también, más allá de que se ven hiperintensos, pero el líquido Exactamente. cefalorraquídeo está negro. Exactamente. ¿Por qué? Porque se les agregó contraste y lo captaron, básicamente. Por eso se ven hiperintensas. Esta puede ser una periventricular un poquito alejada, pero es considerada. Acá hay otra yuxta cortical. Son lesiones de muy chiquitas a bastante grandes, pero se pueden encontrar en todo el encéfalo,
¿sí? Este es un corte más alto que lo mismo. Se ve bien hiperintensos. Una Muy pregunta, en la de la izquierda, que se ve en la parte de abajo, tirando para el occipital, en el hemisferio izquierdo, que parece una semiluna, eso Sí, sería. es lo mismo, más Ah, daño, es la misma lesión. está bien. Sí, es la misma lesión. Bien, acá hay otra, que esa solamente la puse para que vean estas hiperintensidades que hay periventriculares, ¿sí? Yuxtacortical, y esta bien se ve hiperintensa periventricular. Bien, diagnósticos diferenciales. Lo que más quiero que se lleven de acá son las patologías más comunes. La primera, enfermedad vascular cerebral, la que decíamos el otro día. ¿Por qué? Porque si un paciente viene en la guardia con un brote de hipoestesia, hemihipoestesia, por ejemplo, y uno puede pensar que es una ACV, ¿sí? Por eso hay que internarlo y hacerle estudios, básicamente. Pero si yo a ese paciente le hago una tomografía y ya veo lesiones compatibles con esclerosis múltiples, ya voy sacando la causa de enfermedad vascular, ¿sí? Bueno, granulomatosis, creo que se dice Benneger, enfermedad de Whipple, lesión medular compresiva, esto también. La lesión medular compresiva es importante porque es muy común esto. Y lo que tiene, que antes me preguntaban si esclerosis múltiple era asimétrica o simétrica, la lesión medular compresiva suele ser simétrica de ambos lados y la esclerosis múltiple asimétrica. Bueno, tumor intracraneal, que esto básicamente lo voy a ya descartar con la simple resonancia. Bueno, y migraña también, porque se acuerdan, también podía tener neuralgia del trigémino los pacientes, entonces también como que se los estudia por la parte migrañosa. Y después, clínica de imagen similar es VIH y ACV, lo mismo. Los pacientes que tienen, por ejemplo, ACV de los pequeños vasos en los núcleos basales, es muy parecida la lesión en ambas patologías. Pero bueno, hay que ver el tiempo de evolución, etcétera. Y claramente internarlo al paciente. Tratamiento. Una pregunta, ¿por qué si Sí. es una enfermedad inmunomediada está con mayor predisponencia también en HIV? ¿Cómo? ¿De nuevo la pregunta? Perdón. O sea, es inmunomediada, Esclerosis múltiple, sí. sí, pero acá estamos viendo como que tiene, o sea, está como HIV puesto. ¿Es por alguna razón o es un diagnóstico en realidad diferencial HIV? Es un diagnóstico diferencial. Vos me lo Ok, preguntaste dentro de la etiología. sí, No, yo lo puse más que nada porque sí se ha visto que pacientes con HIV sí tienen una respuesta inmunomediada alterada, lo que sería lo normal, y son predisponentes. Simplemente por eso. Como que hay que estudiarlos más cerca si aparecen con este tipo de clínicas, nada más. ok. El Meet me dice que termina en 15 minutos. Voy a mandar ¿Alguien me puede avisar 5 minutos antes y yo mando otro link acá al chat, por las dudas? Así no se termina. Sí. Gracias. Bueno, tratamiento es súper variado. O sea, principalmente no es curativo, sí sintomático. O sea, simplemente los inmunomoduladores o inmunosupresores son los que se los vio con predisposición para disminuir el avance de la enfermedad, pero el resto hay que tratar la sintomatología del paciente. Puse algunos, porque son un montón, en el libro hay un montón de síntomas, o sea, desde la fatiga que les decía, hasta antidepresivos, hasta, bueno, si el paciente tiene trastornos esfinterianos, hay un montón, que eso ya es como más clínica, pero sepan esto, como que se lo trata sintomáticamente y con inmunomoduladores, ¿sí? Y alguien que al principio lo dijo, los brotes se los tratan con metilprednisolona. Bueno, 1 gramo por día por 3 a 5 días. Principalmente esto para disminuir la inflamación, ¿sí? Y porque es algo inmunomediado. Bien. Hasta acá terminamos esclerosis múltiple. ¿Alguna pregunta de esclerosis múltiple que les surja? No. ¿Nada? Bueno. ¿La sobrevida cuál es? Muy poca. O sea, la mortalidad es bastante alta, pero por esto de que hay pacientes que pueden estar simplemente semanas o pueden estar años, pero no más de 10 años. O sea, diría que hasta menos.
En el libro, si no recuerdo mal, decía de 3 a 4 años. Lo voy a chequear porque no me acuerdo bien, pero es muy poca. Gracias. No, de nada. Bueno, voy a mandar ahora el link antes que me olvide, porque si quieren nos tomamos 5 minutos y volvemos, así ya mando el link y nos volvemos a unir a la otra, si les parece. Ok. Dale. Clínica. Pero si querés lo chequeamos después. Sí, más que todo me agarró la duda, o sea, porque dije, siento que las mujeres tienen estrógenos altos, entonces no me cerraba como la frase esa. Sí, sí, sí. Bueno, espero un toque a que se terminen de unir todos y seguimos. Neuromelitis óptica y Guillain-Barré, ¿sí? Neuromelitis óptica, lo mismo, digamos, cómo se lo explica esta patología, es un trastorno del espectro de la neuromielitis óptica. Eso es algo bastante nuevo, porque se vio que hay pacientes como que tienen neuritis óptica, pero también tienen otra clínica que no es tan compatible solamente con neuritis óptica. Entonces se lo armó básicamente en un grupo que es trastorno de espectro, básicamente. ¿Vale? ¿Qué? Más gente se está uniendo. Bien. Tengo una pregunta boluda, pero entonces la definición de neuromielitis óptica sería un trastorno del espectro de la neuromielitis óptica. No, la neuromielitis óptica está dentro de los trastornos de espectro. En el libro hay un montón, yo solamente me voy a focalizar en la clínica concreta de la neuromielitis óptica. Okay. Porque como vimos antes, por ejemplo, la esclerosis múltiple puede tener neuritis óptica, pero la neuritis óptica no siempre es esclerosis múltiple. ¿Sí? Okay. Entonces, nada, bueno. Dentro de las características es una patología autoinmune, inflamatoria, y en este caso afecta al nervio óptico y a la médula espinal, principalmente a la región cervical, ¿sí? Y la neuromielitis óptica puede ser uni o bilateral. Es más común que sea bilateral porque afecta más que nada al quiasma, y del otro lado, por ejemplo, la esclerosis múltiple es más que nada unilateral, es más común unilateral. Bueno, la epidemiología aparece más que nada en personas de 30 a 40 años y también hay un predominio a nivel en el sexo femenino. ¿Sí? Bueno, la fisiopatología se encontró básicamente que es lo que tiene con la diferencia de la esclerosis múltiple, un canal, una proteína que se encuentra en el sistema nervioso central, que abunda ahí, que se encuentra en los pies de los astrocitos, ¿sí? Y nada, el cuerpo, como es una enfermedad autoinmune, se generan autoanticuerpos contra nuestros antígenos, que serían para esta acuoporina 4. Esa es la fisiopatología. Que esto es importante porque para el diagnóstico, básicamente vamos a encontrar los anticuerpos contra esta acuoporina 4 y cuando nos dan positivo y el paciente tiene la clínica, ya tenemos el diagnóstico de la neuromielitis óptica. Bueno, la clínica, como dice el nombre. ¿Cómo? Hay una chica tratando de entrar. Gracias por avisarme. No me deja emitir, no sé por qué. Ahí están. Ya está. Ahí lo solucioné. Bien. Entonces, hay dos partes, neuritis óptica y mielitis transversa, ¿sí? Porque es neuromielitis. La neuritis óptica, básicamente, el paciente va a tener menor agudeza visual repentina. Esto es diferente en la esclerosis múltiple. Es algo más gradual. O sea, el paciente no es que de un día para otro, si es que no es un brote, ¿sí? Si esto es algo más progresivo, el paciente va a ver cada vez menos. Pero en la neuritis óptica, el paciente de un momento a otro le disminuyó la visión, ¿sí? Y pacientes así tienen
mucha probabilidad de, si es mucho el daño inflamatorio, de quedar con ceguera, ¿sí? Por eso hay que tratarlo a tiempo. Después, bueno, va a tener alteración en la visión de los colores, puede tener escotoma y dolor al movimiento ocular. Y es también muy común en pacientes que no se les afecta el quiasma óptico, sino ya es algo más unilateral. ¿Alguno sabe lo que es el signo de Marcus-Hund? ¿Alguno capaz leyó algo o lo vio en alguna otra patología? No. ¿Nadie? Básicamente, cuando se le hace al paciente el reflejo fotomotor, nosotros esperamos, hay como se les llama reflejo consensuado, cuando le da una pupila en la luz, la otra también se va a contraer, ¿sí? En este caso, si yo solo, por ejemplo, yo tengo neuritis óptica y me afecta solo un ojo, de este lado mi reflejo fotomotor no va a funcionar, ¿sí? Si se me afectó solo el nervio óptico de un lado. Pero si yo le hago el reflejo fotomotor del lado derecho, mi pupila se va a contraer, ¿sí? Por este reflejo consensuado. Por eso se lo llama signo de Marcus-Hund. Es muy típico de esta patología. Sí se afecta unilateralmente el nervio óptico. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, después mielitis transversa, bueno, alteración sensitiva y motora, disfunción sexual, incontinencia urinaria y dolor neuropático. Un poco más de lo mismo, sí. Y esto también suele ser simétrico porque vamos a ver que se afectan más que nada sectores concretos de la médula, que también es lo que lo diferencia de la esclerosis múltiple. Otra clínica muy común que está explicada en el libro es que estos pacientes suelen tener náuseas, vómitos e hipo incontrolable, ¿sí? No se sabe muy bien por qué, pero se lo relaciona claramente a esto de los anticuerpos con la aquaporina 4, que hay una zona en el encéfalo que tiene mucho más canales y al estar alterados pueden generar esta clínica de náuseas, vómitos e hipo incontrolable. Y después ya, como para finalizar y entender bien, esto que les decía, bueno, alteración ocular, unia o bilateral, puede afectar el quiasma. La alteración medular es en 3 a 4 sectores vertebrales. En la esclerosis múltiple es más parcheado, o sea, es más aislada la lesión. En cambio, en la resonancia magnética se ve tal cual toda la imagen de 3 a 4 sectores vertebrales afectados, ¿sí? Y la alteración cerebral también puede tener afección del tercer y cuarto ventrículo, por lo mismo, porque hay muchos canales de aquaporina 4. Diagnóstico. 3 cosas parecidas a la otra. La clínica compatible siempre, la resonancia magnética que sea compatible con estas lesiones que ahora vamos a ver, y positivo para el anticuerpo de aquaporina 4. ¿Sí? ¿Acá sería sanguíneo el anticuerpo? Sí, sanguíneo. Sí. Buena pregunta, porque en la esclerosis múltiple buscábamos en el líquido cefalorraquídeo. Acá buscamos en sangre, en suero. Bien, ven que acá se ve afectado unilateralmente, se ve esta hiperintensidad del nervio óptico, y todo acá es una resonancia magnética ya cervical, que se ve toda esta parte hiperintensa. Es mucho más continua la lesión. Ven que no son lesiones aisladas y como puntos, como la esclerosis múltiple, ¿sí? Es algo mucho más junto y largo, digamos. Bien, diagnóstico diferente. Perdón, sí. Eso era con contraste, ¿no es cierto? También. Sí. Captó el contraste de gadolino. Bien. Diagnósticos diferenciales, más que nada, con la imagen los vamos a descartar, o sea, tumores, abscesos, isquemias o hemorragias medulares. No les puse una tomografía, pero si es una hemorragia se vería hiperintensa, como lo vimos en el de ACV, ¿sí? Bueno, infecciones y una paraneoplasia. Bien, tratamiento tenemos 2, el agudo y el refractario. ¿Qué quiere decir? O sea, refractario es cuando el paciente no responde al tratamiento base que se le da. En agudo se le dan pulsos de metilprednisolona, 1 gramo intravenosa por día, de 3 a 5 días. Eso es de primera línea. Justamente como es una inflamación, para disminuir la inflamación, ¿sí? Y como está en los pies de los astrocitos, disminuye mucho la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces, nada, también lo mismo, más de metilprednisolona.
Y refractario se vio que tiene mejoría con plasmaféresis de 7 a 10 sesiones en 14 días. A mí me ayudó mucho a entender cuándo se da plasmaféresis, porque en la próxima patología que vamos a ver, Guillain-Barré, también se da plasmaféresis. Cada vez que es algo autoinmune y el cuerpo genera anticuerpos, es muy probable que en algún punto de esa patología el tratamiento sea plasmaféresis, ¿sí? Porque hay que eliminar esos anticuerpos generados erróneamente, ¿sí? Y bueno, también se vio que se puede tratar con inmunosupresión, ¿sí? O solo azatioprina o combinado con corticoide de metilprednisolona. Te hago una pregunta, ¿la inmunosupresión es como una segunda etapa del tratamiento? ¿O... Sí, es algo más crónico. O sea, si el paciente tiene o es refractario, ¿sí? Si no disminuyó la clínica con la metilprednisolona, pasa a plasmaféresis y probablemente como última opción ya sea la inmunosupresión. Perfecto. Ok, entonces el criterio para hablar de refractarios es que en 5 días con metilprednisona no funcione. Okay. Teóricamente, sí, refractario es esto, de que el paciente no responda al tratamiento dado. Y si en la teoría dice que se trata de 3 a 5 días, después de ese periodo debería ser ya Usa 5 días como claro. Como límite. Bueno, eso fue neuromielitis óptica. ¿Alguna duda hasta acá? Ya queda la última patología. No. Bueno, lo pueden diferenciar esto de la esclerosis múltiple, que también dijimos que tenía neuritis óptica, o sea, clínicamente tiene pequeñas cosas que son diferentes y en la imagen también, ¿sí? Bueno, Guillain-Barré. Esta patología es muy interesante y al doctor y a Nico le gusta bastante esta patología. Lo mismo, lo que se explica de esta patología es una polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria aguda. Si a ustedes les preguntan, en la vida, o sea, un paciente cualquiera ¿qué es Guillain-Barré? Es eso, polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria aguda. Polirradiculopatía, vamos a separar las palabras que tienen ahí, 3 palabras metidas para entender qué significa. Poli, que significa que afecta varios lugares, ¿sí? Múltiples. Radículo, que afecta a las raíces nerviosas. Y patía, enfermedad o trastorno. Entonces, básicamente Guillain-Barré afecta múltiples raíces nerviosas de causa desmielinizante, inflamatoria y la clínica es aguda. ¿Se entendió? Sí. Sí, bueno. Y AIDP básicamente es como el grupo de enfermedades que se encuentra Guillain-Barré, que es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, porque también están las crónicas, ¿sí? Que no las vamos a ver en esta clase, pero sepan que también existen las crónicas. Bueno, epidemiología de 0,8 a 1,9 casos por 100.000 habitantes, y afecta a cualquier edad. Acá no hay un rango de edades, es a cualquier edad, desde un niño hasta un adulto. Y la etiología más común es el Campylobacter jejuni, ¿sí? Es muy común que un paciente tenga una infección por este Campylobacter jejuni y a las 6 semanas aproximadamente arranque con esta clínica, ¿sí? Que su cuerpo empezó a generar anticuerpos con esta infección desencadenada y se generó el Guillain-Barré. Lo importante es que es agudo esto, chicos. Como les dije al principio en los objetivos, es una emergencia neurológica. Ahora vamos a ver por qué, y también quiero que me ayuden a pensar por qué piensan que es una emergencia neurológica, porque hay que correr en esta patología, ¿sí? O sea, si la dudamos, hay que correr. Y bueno, después acá otras etiologías que también se vio que lo pueden desencadenar, pero a la cabeza es el Campylobacter jejuni. Bueno, acá está el por qué es importante correr. Pregunta, ¿y el Campylobacter cómo lo contraes? Ponele. Buena pregunta, no sabría decírtelo, ni cuál es la clínica ni cómo se contagia, pero lo busco si quieren, o si alguno está ahí a mano el libro,
porque no especificaba mucho la clínica, sino simplemente se iba al Guillain-Barré. Pero me parece que era digestivo, ¿no? El bicho no era respiratorio, por eso. No, respiratorio no es. No. Pero desconozco. Sí, es digestivo, May. Bueno, joya. Consumo Causa, alimentos causa contaminados. diarrea. Igual, por lo general, cuando tienen Guillain-Barré, lo que había leído es que se suele asociar como una infección respiratoria o digestiva. Siempre como que habría que preguntar eso, no sé. Bueno, lo buscaremos. Ven que, claro, acá también está el Mycoplasma pneumoniae. Es uno de clínica respiratoria. Bueno. Campylobacter sí es digestiva, es por intoxicaciones alimentarias o con leche sin pasteurizar, esas cosas. Perfecto. Bueno, en pacientes así hay que observarlos porque pueden tener alterada la inmunidad y generar esta patología. Bueno, esto es lo más importante. Comienzan miembros inferiores. ¿Qué quiere decir? Que es ascendente la clínica, ¿sí? Ahora vamos a ver qué clínica, pero estas son las características principales. Comienzan miembros inferiores, es ascendente, simétrica y progresiva. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿por qué piensan que es importante y es una emergencia si comienza clínica desde miembros inferiores y va ascendiendo? Parálisis del diafragma. Impecable. Eso es lo principal, porque es lo que puede realmente correr riesgo el paciente. Es una emergencia neurológica principalmente por la parálisis diafragmática. Dentro de la clínica puede tener parestesias, esto de debilidad muscular distal y proximal. Lo mismo, comienza en miembros inferiores y va ascendiendo. Puede tener dolor paravertebral por esto de que les dije, como es una poliradiculopatía, que las raíces nerviosas estén como sensibles, puede tener dolor el paciente. Va a tener hiporreflexia o incluso arreflexia. Puede tener alteración autonómica, que eso también se lo va a tener que controlar mucho cuando el paciente está internado, porque empieza, cuando va ascendiendo la patología, incluso llegar a parálisis diafragmática puede también generar problemas de que no pueda, suele tener mucho los pacientes taquicardia sinusal, entonces también se los tiene que controlar en ese sentido. Bueno, pueden tener hipotensión y un montón de cosas autonómicas, pero para saber. Después, en este caso, no son comunes los trastornos vesicales. Eso también es como una patita importante para diferenciarlo de los que vimos previamente, como la esclerosis múltiple. Y puede tener, esto también es algo importante y común, que los pacientes pueden tener paresia facial bilateral. O sea, esto también lo descartamos o lo podemos llegar a descartar por un ACV. Suele ser unilateral, ¿sí? Y puede tener oftalmoparesia. También es muy común. Y trastornos del utorio si se llega a afectar el bulbo. Estas son las 1000 variantes que tiene este síndrome. Nosotros los que vamos a ver son dos, principalmente el síndrome de Miller-Fisher y otra afección que es axónica. ¿Por qué? Porque acá lo dividí en dos, el síndrome de Guillain-Barré clásico o desmielinizante y el axonal. Y abajo de todo puse a dónde afecta. ¿Por qué? Porque el síndrome clásico va a afectar a la vaina de mielina, ¿sí? A la producción, por eso es desmielinizante. En cambio, el atípico, o sí, se lo dice atípico en el libro, es el axonal, el que afecta a los nodos de Ranvier, que son esos espacios donde el axón se encuentra sin protección de la vaina de mielina. Ahí va a afectar este síndrome. Bueno, y estas letras no las vamos a ver ahora, pero sépanlas como para justamente diferenciarlo con el síndrome clínico típico de Guillain-Barré. AMSAN y AMAN significan neuropatía axonal sensitiva motora aguda, ¿sí? Básicamente es esto donde afecta. Y acá sin la S, simplemente la motora. La neuropatía axonal motora aguda, ¿sí? Bien. Miller-Fisher. Esta es la triada típica que todo paciente con este síndrome va a tener, que es oftalmoplejía, ataxia y arreflexia, ¿sí? Se encuentra dentro del síndrome de Guillain-Barré porque la causa es la misma, pero la clínica es diferente, ¿sí? Oftalmoplejía, ataxia y arreflexia.
Bueno, diagnósticos diferenciales, por la misma clínica, es miastenia gravis, botulismo, difteria, entre otros. Puse los principales ahí como más pensables de diagnóstico diferencial. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahora bien? ¿Se va entendiendo? Sí. Sí. Perfecto. Ya estamos por terminar, ya es el diagnóstico, lo mismo, clínica compatible, estudios electrodiagnósticos, lo más común es usar un electromiograma, ¿sí? Y la punción lumbar. Esos son los 3 criterios. En el líquido cefalorraquídeo, lo que más vamos a tratar de buscar es la disociación albúmina citológica, que tampoco no es patoneumónico de esta patología porque afecta recién, o sea, está esta disociación albúmina citológica a la semana. O sea, se está viendo que es a la semana. Si el paciente ya llega a la guardia, probablemente no esté tal disociación. Pero en el momento agudo nos vamos a tener que dar mucho más por la clínica que por la punción lumbar y por los estudios electromiográficos. ¿Sí? Principalmente por la clínica, porque hay que correr. Y bueno, sumé acá el síndrome de Miller-Fisher, que se encuentran otros anticuerpos, que son los anticuerpos antigangliósidos GQ1B en suero, que son los que justamente van a afectar unos anticuerpos concretos de la vaina de mielina, unos antígenos concretos de la vaina de mielina. Y en la electromiografía vamos a ver disminución de la amplitud del potencial de acción, menor velocidad de conducción y bloqueo de conducción de los nervios motores. ¿Sí? Pero lo mismo, lo que más me importa que se lleven es la clínica y como mucho el líquido cefalorraquídeo, que se puede encontrar la disociación albúmina citológica. Porque recién el 70% se ve a la semana, pero el otro 30% sí se puede ver en el momento que el paciente tiene la clínica, ¿sí? Que es como diagnóstico. Y el tratamiento hay 2. Como les dije, como es inmunomediada, se lo va a tratar con inmunoglobulina intravenosa. Esa es como a la cabeza el principal de primera línea, o la plasmaféresis, ¿sí? Se los está estudiando todavía si se dan en conjunto, si se dan por separados. No se sabe tanto por ahora, pero sí se dicen que combinados pueden disminuir mucho la clínica del paciente a largo plazo. ¿Sí? Pero si no, se suele elegir inmunoglobulina intravenosa, que espere unos días y recién la plasmaféresis después. Y si no, la plasmaféresis primero para eliminar los anticuerpos y recién ahí tratar con inmunoglobulina intravenosa. ¿Sí? Y bueno, el pronóstico, ya por último, de 3 a 5% no sobreviven por el avance tan rápido de la patología. La mayor parte recupera con leves secuelas motoras y sensitivas, pero le van a quedar secuelas probablemente, y suelen estar internados 50 días mínimo. Y se está estudiando básicamente que con tratamiento se puede llegar a estar internados menos tiempo. El 5 al 10% tienen recidivas, es decir, que puede volver a tener el brote, digamos, de la clínica de Guillain-Barré nuevamente. Y esto también es como una especie de diagnóstico diferencial, pero se ve a la larga. Acá puse lo de polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Si pasan más de 4 semanas y el paciente sigue teniendo la clínica, ya no es un Guillain-Barré típico. Ya nos vamos a ir a otro diagnóstico que son las crónicas. ¿Sí? Entonces ahí ya va a tener que estudiarse por separado. No las vamos a ver en esta clase, porque son un montón, pero están en el libro re bien explicadas. Bueno, preguntas que tengan. Consulta, lo de diabetes, la neuropatía, ¿lo vemos en esa clase de las crónicas también? Sí, se encuentra. Sí. Pero no las vamos a ver acá. Yo tengo una pregunta. En la parte de tratamiento, el libro dice que el objetivo es acortar el tiempo de evolución y de respirador. A mí Sí. la palabra acortar me está generando un drama. A fin de cuentas lo que significa es que tratan de que no evolucionen hacia peor y que no lleguen al respirador, ¿verdad? Es que el respirador, hay una tabla que se las puse en esta bibliografía, que está súper actualizada, pero no se los puse porque me pareció un montón.
pero es un score que se hace para ver si el paciente necesita el respirador previo a que le llegue la parálisis diafragmática o no. Lo que se busca es que esté el menor tiempo posible con respirador en cualquier paciente. Pero en estos casos, inclusive se los ha puesto en intubador previo a que se le genere la parálisis diafragmática. Nada, eso. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Pues si no, yo tengo otra duda. Decime. Pero sobre otro tema, por eso no quería como... Ahora una cosita, la internación que es en unidad normal, en sala común o en UTI. No, en UTI. En UTI. Sí. Cualquiera que tenga respirador va a UTI. Sí, pero digo, todas las patologías que vimos hoy van a UTI o solamente esta. No, principalmente Guillain-Barré, UTI. El resto se puede tratar. Hay muchos pacientes, bueno, no sé si fueron al consultorio con el doctor, pero él tiene pacientes con esclerosis múltiple y lo van a ver al consultorio normal. Lo que pasa que en la anterior, en la neuromielitis óptica que dijiste, también hablaste de plasmaféresis, entonces... Sí. Depende del paciente, sí. O sea, se los tiene que internar directamente. Pero la esclerosis múltiple no necesariamente. Pero la plasmaféresis se la haces en UTI. Sí. Por eso, listo. Y en una persona que haya pasado por un Guillain-Barré, ¿tiene una mayor predisposición para pasar por otro en contacto con otro virus, por ejemplo? Sí. Tiene lo que nombraba antes, tiene 5 a 10% de tener recibidas. O de la misma infección, Okay. porque ya es algo inmunomediado, o por otra infección desencadenante. O por otra, ok. Sí. ¿Algo más que tengan duda? Sí, yo tengo una pregunta de la clase pasada que tuvimos con vos sobre ACV. Sí, decime. Que nada, escuché el audio de nuevo y no me terminó de cerrar. Sobre por qué se hace, o sea, por qué la tomografía sin contraste es lo que te permite diferenciar entre un ACV hemorrágico y un no hemorrágico. O sea, yo entiendo que obviamente en uno con hemorragia la sangre se va a ver resaltada y en el isquémico no, entonces te permitiría diferenciar, pero ¿por qué la falta de contraste es lo que te permite eso? Porque vos, cuando tenés enfrente al paciente con sospecha de ACV, no sabés si es hemorrágico o isquémico. Lo podés sospechar, pero no lo sabés. Entonces no podés arriesgarte a agregarle contraste si tiene una hemorragia. O sea, es muy alto el riesgo de mala praxis directamente. Entonces se tienen que hacer sin contraste, simplemente para ver dónde está la lesión y descartar si es hemorrágico. Porque se acuerdan que si era hemorrágico ya se abrían las aguas para otro lado. Otro tratamiento, otro lado directamente. Sí, la cosa es que en el audio de la clase que nos diste, como que decías que en el isquémico, si pasaban un par de horas o lo que sea, como que no se vería nada. Uh-huh. No me queda como con sentido eso de por qué el contraste pasado un tiempo, o sea, pues yo tengo entendido que el contraste va a ser absorbido por las células funcionantes o también por las zonas irrigadas. Entonces, ¿por qué pasado un tiempo donde yo voy a tener más isquemia debería no ser tomado? No, o sea, justamente no me recuerdo bien qué dije en esa clase, pero no se debe hacer tomografía con contraste. A pesar de que yo hago una tomografía y descarto que sea hemorrágico, yo no, en ese momento prefiero tratar al paciente antes que hacerle otra tomografía con contraste. Porque la isquemia, si es aguda, recién se va a ver a las horas. O sea, yo en la imagen no la voy a ver, entonces no me sirve nada agregar contraste para ver dónde está la lesión. Simplemente descarto que es hemorrágico y lo trato al paciente. Ok, perfecto. Sí. Bien, ¿algo más? Acá puse las bibliografías que usé para que las lean de ahí. ¿Ninguna otra duda de ahora o de la clase pasada? No, solamente si nos podrías averiguar o decirle a Nico si nos puede pasar por el grupo las clases que iríamos a ver mañana. Le mando un mensaje. Sí. Gracias. Esta clase no la podías compartir, ¿no? Flor, ¿la podemos compartir esta clase? Porque la otra vez también me preguntaron.
Sí, obvio, mandásela a Nico y obvio, si vos querés, eso es a gusto tuyo. Dale, ok. Bueno, si no tiene ninguna otra duda, ya podemos terminar acá. Flor, vos viste la clase de infecciosas, ¿no? Sí. Nosotros nos lo pasaron en PDF, pero hay varias de las diapositivas que están como superpuestas por las animaciones, ¿viste? ¿Las podemos tener en el formato PPT? Porque ahí justo son las clínicas, las que están Yo superpuestas. siempre armo siempre que armo las diapositivas, ponía que le pongo una imagen arriba del texto, la duplico. O sea, es exactamente lo mismo que abajo. Ah, ok. O no sé, como que no se están perdiendo de nada, salvo que haya algún video y eso, pero creo que no puse videos. Bueno, fantástico. Así que eso es lo que hay, o sea, lo que hay imágenes arriba es la misma diapositiva que la de antes. De la Siempre lo hago anterior. a propósito Listo. para que no les quede, no se pierdan de nada, digamos. Está bien, gracias. Bueno, Y hago una última pregunta. Por casualidad, ¿lograron averiguar si Nico nos podría dar una clase de repaso el jueves? Yo le mandé, todavía no recibí respuesta. Ok, gracias. Les avisará igual. creo que estaba planificado un repaso, no les quiero mentir, pero me parece que sí había planificado un repaso. No sé cuándo, pero en algún momento se habló de eso. Es que el jueves rendimos. ¿Cuándo rinden? Jueves. Viernes. Jueves, ¿qué? ¿Qué número cae? A las 14 horas. ¿Jueves 13 rinden ustedes? Sí. ¿No rinden el 20? También, jueves 13, 14 y 20. Ay, perfecto. Nos dividieron en grupos. En diferentes grupos, ok. Bueno. Ok, le vuelvo a preguntar. A ver qué onda y que se comunique con ustedes. ¿Les parece? Gracias. Bueno, chicos, cualquier duda que tengan al mail que les puse antes de la ayudantía. Dale, muchas gracias, Gracias.